Buenas noches, profesor Román Gómez. Soy Miguel Ángel Rodríguez Cisneros, del grupo 457. Dentro de esta exposición explicaré con cierto detalle la siguiente información que se investigó sobre el Internet. También me sumergiré en un poco de detalles sobre la experiencia que yo he tenido por mi cuenta con el SAT y su modo de procesar la declaración anual. Qué hacer si la suma total es mayor o menor y qué requisitos se necesitan para hacer ese proceso. Adicionalmente explicaré un poco sobre nuestros derechos y obligaciones de los contribuyentes en cierto detalle. Primeramente, el término disposición es utilizado en su significado más general como sinónimo de norma. Sin embargo, en el lenguaje jurídico también se utiliza con un sentido más estricto para designar uno de los enunciados lingüísticos, en el sentido en el cual se articula el texto de un acto jurídico. Las disposiciones que no coinciden necesariamente con partes del texto normativo, como los artículos o párrafos, de la disposición que debe mantenerse separada de la norma, es también entendida en el sentido estricto, es decir, del significado del enunciado extraídas con una operación que se llama interpretación. Los artículos para esto van desde el artículo 1 hasta el artículo 17b. Vamos a entrar en un poco de detalle en algunos de estos y lo que significan según se mencionen en su propio escrito. Ahora, por razones de tiempo, solo explicaré un poco de los primeros 5 artículos. El capítulo 1, en sujetos del impuesto, indica que las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio que lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrá designarse una contribución a un gasto público específico. La clasificación de las contribuciones y definiciones, el artículo 2. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. La definición de impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales y se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Aportaciones de seguridad social son las aportaciones sociales que son contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento con obligaciones fijadas por ley. Las contribuciones de las mejoras son las establecidas en ley y a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como recibir servicios que preste el Estado en su función de derecho público. Estos son aportaciones de seguridad social, cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace mención la fracción. Las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de seguridad social. Accesorios de las contribuciones, los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el 7º párrafo del artículo 21 de este código son accesorios de las contribuciones. El concepto de aprovechamientos es el artículo 3. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho
público distintos de las contribuciones. ¿Sí? ¿Qué se entiende por el crédito fiscal? Ese es el artículo 4. Son créditos fiscales las que tenga derecho a percibir el Estado a sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones adicionalmente ciertamente conectado con el artículo 4A. La aplicación estricta de las disposiciones fiscales es el artículo 5. Estas disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y que se señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Estos son los primeros 5 artículos llegando hasta el 17b. Una experiencia que yo he tenido como contribuyente y al mismo tiempo yo tengo el RFC y dado de alta con el SAT, es que yo al momento de yo comprar un departamento tengo una responsabilidad legal a hacer mi declaración anual. De este tipo de trámite muchas personas no lo hacen o perciben que es un trámite muy difícil, a lo cual cuando uno puede ingresar al internet por el sitio del SAT web o por el SAT ID o diferentes maneras de procesar esto. Lo que yo descubrí es que el proceso es muy sencillo hasta el beneficio de yo tener un saldo a favor. Lamentablemente, con esta experiencia, mi saldo a favor es mayor de los 10,000 pesos. Que quiere decir que yo al momento de darme de alta en el SAT, hace 4 años, 2 certificaciones que era el CERT y el FIEL estaban activos. Hasta el momento del agosto fue cuando caducó esos 2 certificados. En base de cuanto el monto es menor de 10,000 pesos, uno puede hacer el saldo a favor que se lo regrese, que se lo bonifiquen directamente a su cuenta bancaria sin necesidad de utilizar estas 2 sellos digitales. Si es la cantidad de 10,000 pesos o más, forzosamente por privacidad y seguridad del SAT se debe utilizar el CERT y el FIEL, de tal manera si no tiene estos 2 sellos, se tiene que procesar una revalidación, básicamente generar estos dos sellos digitales. Lamentablemente por el COVID y la contingencia, los horarios y ciertas ayudas que uno puede obtener es un poquito limitado, pero puedo comentar ahorita que agendé una cita para el viernes, entonces ya vamos a estar en trámite. Pero ha sido un trámite fácil y al mismo tiempo un poquito difícil, pero no por los procesos, pero más por la contingencia. Por el límite de tiempo, solo nombraré en breve los derechos y obligaciones como contribuyente de personas físicas o las personas morales con brevedad. Primero, recibir información y asistencia. 2. Obtener la devolución de impuestos. 3. Conocer el estado de los procedimientos. 4. Conocer la identidad de las autoridades fiscales. 5. Obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas al SAT. 6. No entregar documentos. 7. Exigir el carácter reservado de datos, informes o antecedentes. 8. Obtener respeto y consideración. 9. Ser parte de actuaciones menos onerosas. 10. Presentar alegatos y ofrecimientos de pruebas. 11. Ser oído en el trámite administrativo. 12. Recibir información al inicio de las facultades de comprobación que ejerza el SAT. Y 13. Corregir su situación fiscal. 14. Sería señalar un domicilio para recibir sus notificaciones. Muchas gracias por escuchar esta exposición interactiva por YouTube. Muchísimas gracias, profe. Que tenga una linda noche o mañana.